Al momento de ver el fuego de Dios, están aquellos que huyen por salvar su vida, pero también están aquellos que cuando ven el fuego corren hacia Él y se dejan ser consumidos por el fuego del Espíritu Santo. Y la pregunta relevante aquí, hermanos, el día de hoy: ¿usted de qué tipo de hermano es? ¿De los que corren hacia el fuego o los que huyen del fuego? Creo que cada uno ha de tener los elementos necesarios para responder esa pregunta. El tiempo pasó y mi perspectiva cambió. Y llegó el momento donde yo me arrojé al fuego y trato de vivir una vida conectada al Espíritu Santo. Y es una vida muy especial la que nos ofrece el cristianismo ligado al Espíritu Santo. Estaba conversando con un profesor que tuvimos. Aquí está también mi compañero, el hermano Arturo, fue mi compañero allá, el hermano Román, allá en Tijuana, fuimos compañeros. Y tuvimos un profesor que es un misionero, el pastor Jaime Mazurek. Y Jaime Mazurek es nacido en Estados Unidos, pero ha vivido en Chile y hasta el día de hoy vive en Chile. Y es hijo de misioneros. Y él empezó a hacer un análisis y una investigación de lo que hay en su linaje. Y encontró que el cristianismo viene de generaciones atrás. Pero algo muy interesante es con respecto a su bisabuela. El nombre de la bisabuela de este pastor, de este misionero, era Matilda Kopisch. Tiene un apellido un poco diferente, Matilda Kopisch. Dice el profesor que su bisabuela vivió entre el 1800 y ella muere en el 1898. Pero algo interesante de la vida de esta mujer llamada Matilda, ustedes vieron, en Topeka el movimiento del Espíritu Santo inició en 1901. Ella vivió en los tiempos antes de Topeka. Esta mujer llamada Matilda, en su iglesia, que era iglesia metodista, adoraba a Dios con todo su corazón, danzaba. Hermanos, si danzar en estos tiempos a veces es todavía como que muy novedoso o muy escandaloso para muchos, esta mujer en el año de 1890 danzaba en su iglesia, adoraba a Dios con todo su corazón. Y tenemos un registro de que esta mujer hablaba en lenguas en el año de 1890. Y dice que se fue más atrás a investigar, y esta mujer empezó a hablar en lenguas en el año de 1880, 10 años de su vida, en un tiempo donde el Espíritu Santo era algo muy desconocido. Ya hay registros de que alguien hablaba en lenguas. Y hermanos, también hay algunos estudios que señalan que en Asia, en algunos lugares de Asia, hay registros de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo mucho antes de Topeka. Azusa, hermanos, 1904, 1905, 1906 y un poco más adelante. Lo que Dios hizo en este lugar por medio de su Espíritu Santo nos deja un precedente del cual nacen las asambleas de Dios. Y hermanos, este año, hace unos meses, tuve la bendición de poder estar en la calle Azusa junto con mi esposa. Estábamos ahí en este lugar y es impresionante, hermanos, cómo uno llega y ya no está la antigua capilla, ya no está, no hay un templo como tal, pero el hecho de estar parado ahí y saber lo que aconteció en ese lugar, es inevitable sentir algo en el corazón, como que el Espíritu Santo te abraza, te resuena. Y esto, hermanos, es especial porque esta es nuestra historia. Todos nacimos en el fuego del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo nace en el fuego del Espíritu de Dios, y por eso no nos podemos conformar con las cenizas. Nacimos en el fuego. Y yo quiero el día de hoy, en este mensaje llamado
viajando con fuego. Quiero que veamos aquí en la escritura algo muy interesante. Tenemos la fiesta de Pentecostés. Y yo muchas veces decía, ¿por qué Pentecostés? ¿O qué pasó? Y, hermanos, Pentecostés significa 50 días después. 50 días después de la Pascua. Y es una fiesta que tenía el pueblo judío. Y la Biblia nos muestra en el libro de los Hechos, un libro que fue escrito por Lucas, nos muestra que había mucha gente reunida en este lugar por motivo de la fiesta del Pentecostés. Estaban celebrando los 50 días después de la Pascua. ¿Quiénes estaban ahí ese día? ¿Y qué fue lo que sucedió? Tenemos un registro, hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Una lista de todos los pueblos que estaban. Dice la Biblia que estaban los partos. Dice la Biblia que estaban los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Estaban también personas de África, específicamente de Cirene, de Roma, de Creta y de Arabia. Hermanos, si pudiéramos ver un mapa y señaláramos todos los lugares de los cuales habían venido ese día de Pentecostés, es algo impresionante. Era lo que se le conocía como el mundo conocido. No está América ahí, todo porque todavía no había sido descubierto ni nada, pero la geografía de ese tiempo y el mundo conocido engloba todos estos lugares. Una diversidad de culturas, una diversidad de idiomas, una diversidad de grupos étnicos. Tenemos personas de color que venían desde África, los de Cirene. Si usted recuerda, hubo uno de Cirene, dice la Biblia, que ayudó a Cristo a cargar la cruz, camino al Gólgota. Entonces, ¿cómo vemos el corazón de Dios? Un plan por todas las naciones de la tierra. Lo encontramos, hermanos, inclusive aquí. Y va muy conectado, hermanos, el movimiento del Espíritu Santo con la propagación y el corazón de Dios del Evangelio por todo el mundo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios a todo el mundo. El plan de Dios, hermanos, engloba a todos los que estamos aquí, a sus familias, engloba a sus amigos, engloba a toda la ciudad. El plan de Dios es por todos. Y fue algo estratégico, hermanos, que el Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramara en este día de Pentecostés, porque estaban todos. Como cristianos, hermanos, necesitamos ser estratégicos. Necesitamos orar a Dios para que Él nos dé la estrategia de poder alcanzar nuestra ciudad, de poder ganar más almas. Y esto, hermanos, va a ser posible si vamos tomados de la mano del Espíritu Santo. Si vamos por esta vida avanzando y viajando llenos del Espíritu Santo, las cosas pueden ser posibles. ¿Qué ocurrió, hermanos, ese día? Se cumplió la promesa. La promesa que fue entregada en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, que decía: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Me encanta, hermanos, porque ahí entran los hijos, ahí entra la infancia, que en estos tiempos se encuentra tan perseguida, tan atacada, tan rodeada de ideologías. Dice la Biblia que también entran los ancianos, entran los jóvenes, y luego algo interesante, hermanos, los siervos y las siervas,
porque había esclavos en aquellos años, pero era la clase social más baja. Y el Evangelio llega y dice, ¿saben qué? Aquí no hay jerarquías, aquí no hay estructuras. Esto es para todos, para pequeños, grandes, jóvenes y viejos. Este espíritu es para toda carne y también para nosotros. Esto es lo que se le llama, hermanos, en la teología como una profecía trifásica, un cumplimiento en 3 etapas. El primer cumplimiento, hermanos, que encontramos de la promesa está en Pentecostés, en el libro de los Hechos. Ahí se cumple la promesa del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. El segundo cumplimiento de esta promesa es el día de hoy. Hoy, 2026, el Espíritu Santo sigue bautizando a toda carne, a todos. Y el tercer cumplimiento, hermanos, es aquel cuando dice la Biblia que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Vamos hacia ese cumplimiento y nosotros somos parte de ese plan. Vamos avanzando. La iglesia de Cristo sigue avanzando. Seguimos viajando con fuego. Hermanos, se cumplió la promesa el día de Pentecostés. Llegó aquel del cual Jesús dijo: no los voy a dejar solos, enviaré un consolador. Él los va a guiar a toda verdad y toda justicia. Y les dijo: no se vayan todavía. Tienen la misión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra para ser discípulos, pero no se vayan todavía de Jerusalén. Reúnanse, oren, y al tiempo perfecto enviaré mi promesa. Los discípulos no sabían de qué se trataba. Los discípulos estaban todavía lidiando con el hecho de que Cristo se había ido. Y decían: no sabemos, no entendemos, pero vamos a orar. Y hermanos, hay muchas cosas que no podemos entender de Dios, pero la obediencia es fundamental en nuestra vida. Obedezcamos aunque no entendamos las palabras y los tiempos de Dios. Yo solamente sé que Él cumple sus promesas. Lo hizo antes y lo sigue haciendo el día de hoy. Pero obediencia, hermanos, por encima de sacrificios. Dice la Biblia que cuando ellos estaban orando, vinieron estas señales. Dice la Escritura que lo primero fue que vino un estruendo. ¿Usted sabe lo que es un estruendo? Un estruendo es aquel que en la noche usted está dormido y de repente truenan los cohetes de la iglesia católica que están por ahí cerca. Eso es un estruendo. Un estruendo es cuando, no sé si les tocó los temblores más fuertes de los últimos años, las ventanas empiezan a vibrar. Eso es un estruendo. Un estruendo si le ha tocado alguna explosión cercana, algún accidente, un choque. En este tiempo, hermanos, ningún lugar tenía ventanas. Entonces fue algo que sacudió la estructura arquitectónica del lugar en donde estaban reunidos. Fue un estruendo seguido, dice la Escritura, por un viento recio. La ciudad en donde yo vivo con mi esposa antes se llamaba San Antonio Los Arenales. Ahí hay mucha arena, hermanos, y llegaba nomás la temporada de abril en adelante. Unos vientos, hermanos, que usted tapa todas las ventanas y toda la tierra se mete a la casa. O sea, la gente tiene un problema porque se le vuelan los techos, las láminas, los espectaculares salen volando, los semáforos. Estos días vi las noticias, dije: a ver qué pasó en mi ciudad. Se voló un semáforo. O sea, unos vientos, hermanos, fuertes, los que hemos presenciado en algunas ocasiones, pero este fue un viento recio que soplaba. Una señal que estaba anunciando la llegada de algo más glorioso. Y de repente dice la Biblia que este viento llena toda la casa y luego viene la señal del fuego, que eran como lenguas repartidas, como flamas de fuego repartidas sobre ellos, asentándose sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. Es interesante ver cómo el Señor
hizo algo glorioso por medio de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay una frase que me encanta que dice que la Navidad es Dios con nosotros, que es la expresión de Emanuel, Dios con nosotros. Cuando nació Cristo, vino como un regalo para todo el mundo. En la Pascua es Dios por nosotros, porque Él se entregó su vida en el Calvario. Pero en Pentecostés es Dios en nosotros, dentro de nosotros, ardiendo en nuestro corazón. Quiero que veamos rápidamente, hermanos, en la Escritura, cómo se viaja con fuego. El primer ejemplo que quiero dar sobre esto lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22, verso 6. Y es la historia, hermanos, de Abraham e Isaac. Encontramos al patriarca cargando una promesa recibida del Señor llamada Isaac. Génesis 22, 6. Dice la Biblia que Dios le da la instrucción a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Y esto era un caos en la mente de Abraham, porque él no podía entender cómo un Dios santo le pedía un sacrificio humano, algo que venía del mundo pagano. Y dice la Biblia que Abraham toma a su hijo y le dice: vámonos, vamos a hacer un viaje. Venían algunos siervos, venía también un animal de carga con ellos y llevaban leña. Y caminaron por 3 días. Yo creo que fue un viaje muy difícil, como muchos de los viajes que nos ha tocado a algunos de nosotros. ¿Quién no le ha tocado vivir procesos de enfermedad? ¿Quién no ha vivido procesos de escasez? Procesos donde pareciera que el cielo se cierra. Abraham está en un dilema diciendo: este es mi hijo, esta es la promesa, ¿por qué voy a ir a sacrificarlo? Pero él iba dando pasos en obediencia. Dice la Biblia aquí en el versículo 6 del capítulo 22. Dice la Escritura: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Me llama la atención, hermanos, este hecho de hacer como de manera de imaginación, recrear los eventos. Porque, hermanos, si usted quiere hacer un fuego hoy, vaya a agarrar unos cerillos y lo prende, un encendedor. Y hay algunos aparatos que le pica un botón y avienta una chispa. O sea, el hacer fuego el día de hoy es algo sencillo. Pero estamos hablando, hermanos, de miles de años atrás, donde no había cerillos, donde no sé si ha visto que en algunas películas agarran unas piedras y empiezan a chocarlas. Los que vivían en las cuevas, hermanos, ¿cómo le hicieron para hacer fuego? El tema es, hermanos, que cuando hacían un viaje, ellos llevaban consigo una antorcha de fuego. Y todo el día había una persona encargada de ir alimentando ese fuego para que no se apagara. Le daban: tu trabajo es que el fuego no se apague. Y, hermanos, subían montañas, bajaban, cruzaban desiertos, por todo lugar, y ahí iban cuidando el fuego. Algo similar a lo que ocurre con los Juegos Olímpicos. Hay una antorcha que la llevan por todo el mundo supuestamente y la van pasando el fuego. Que yo vi una vez que sí se les apagó, ¿verdad? Y rápido fueron a prenderlo. El tema es, hermanos, que entre este viaje que van haciendo, un viaje difícil, llevan el fuego. Pero el fuego, hermanos, era algo que los acompañaba para cumplir un propósito. Era algo que si lo descuidaban, se apagaba y listo. Tenían que regresarse a tomar fuego de un lugar donde hubiera algo más avivado. Hermanos,
La manera en la que trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era de manera intermitente. No se quedaba de manera permanente. ¿Por qué? Porque así lo determinó Él. Y hermanos, vemos esta manifestación intermitente sobre algunos jueces, como por ejemplo Sansón. Dice la Biblia que de repente el Espíritu Santo lo tomaba y lo llenaba de fuerza. También vemos esa manifestación sobre los profetas. Tenemos los profetas mayores, los profetas antiguos, y de tiempo en tiempo el Espíritu Santo venía sobre ellos y profetizaban y escribían y daban palabras de juicio y daban palabras de exhortación, pero también palabras de bendición. Pero después de eso el Espíritu Santo se iba. Y también sobre los reyes, venían y ungían a los reyes, ungieron a David, y el Espíritu se posaba sobre él. Y David escribía en los salmos: mi copa está rebosando. Una señal, una manera poética de decir: el Espíritu Santo viene y me satura, viene y me llena. Pero hermano, no se quedaba, era intermitente. Por más que ellos lo cuidaran, el Espíritu Santo venía, cumplía un propósito y se iba. Y la historia, hermanos, acá con Abraham y Isaac, es que ellos tenían que tomar el fuego, pero si lo descuidaban, ese fuego se podía apagar. Y vemos que a final de cuentas, hermanos, viene Dios y le dice a Abraham: ¿sabes qué? No sacrifiques a tu hijo. Estaba probando tu corazón. Por cuanto me obedeciste, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos nuevamente el plan global. Vemos a un Dios que cumple sus promesas, porque viene Isaac, pero después vino un Jacob. Y la descendencia, hermanos, de ellos hasta el día de hoy es como los granos de la arena del mar. Es incontable, así como las estrellas del cielo, porque Dios cumple sus promesas. Pero vemos, hermanos, aquí la manera en la que trabaja el Espíritu de Dios. Un segundo ejemplo, hermanos, que quiero tomar, lo encontramos en Éxodo. Éxodo capítulo 13, verso 21. Y es una manifestación del fuego con el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, acá los encontramos, que eran una multitud y tenían un viaje difícil por delante. Pero hermanos, una vez más encontramos Éxodo 13, 21, encontramos la manera en la que trabaja Dios. Dice la Escritura: y Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, vemos el fuego. Ahora ya no el fuego va en su mano, ahora el fuego va delante de ellos. Era Dios mostrando su poder y su bondad de una manera gloriosa, su protección. Vemos, hermanos, la guianza, porque esa columna, hermanos, les mostraba los tiempos, cuando había que detenerse y cuando había que avanzar. Y hermanos, si había un animal salvaje, si había un pueblo o ladrones que quisieran atacarlos, esa columna, hermanos, los asustaba, los ahuyentaba, y decían: verdaderamente Dios está con ellos. Hermanos, esa es una de las cosas que ocurren cuando el cristiano camina el camino de Dios. El Espíritu Santo no solamente puede ser algo en tu vida, sino Él va delante de ti abriendo el camino. Él va delante de ti protegiéndote. Él va alumbrándote en medio de la oscuridad. Es una manera especial, hermanos, de viajar con el fuego del Espíritu de Dios. Pero una vez más, hermanos, encontramos que esto era de manera intermitente. Porque dice la Biblia que cuando salía el sol por la mañana, la columna de fuego era sustituida por una columna de nube.
una nube que los cubría para que no les hiriera el sol. Pero cuando venía la noche, una vez más el fuego se mostraba puntual en sus vidas. Hermanos, el Espíritu de Dios en los días más oscuros ha de hacerse presente. Dice la Biblia que Jesús promete enviarlo para consolarnos. Él es el consolador. Él trabaja en donde nada más puede llegar, donde la medicina ya no cruza, donde el psicólogo ya no cruza. El Espíritu Santo va más allá. Tiene el control, tiene el poder, tiene la soberanía de nuestros corazones. Es por eso la importancia de viajar tomados de su mano. Pero hermanos, veamos en Pentecostés, el tercer ejemplo. Dice la Biblia, este pasaje que leíamos en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la Escritura, esta porción que leíamos al inicio, que cuando estaban ahí, vino una vez más el fuego y ocurrió lo que decíamos al inicio. El Pentecostés es Dios dentro de nosotros. Hermanos, vimos que el fuego estuvo en la mano de Abraham. Vimos que el fuego iba delante del pueblo de Israel. Pero en Pentecostés ese fuego, hermanos, viene a arder dentro de nuestro corazón. Vemos que vino y llenó a todos los que estaban en aquel día, que eran como 120, no eran 120 exactamente, pudieron ser un poco menos o pudieron ser un poco más, pero eran como 120 los que estaban ahí. Y ese fuego, hermanos, se asentó sobre sus cabezas como lenguas repartidas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fuego en nosotros, hermanos, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Es algo especial lo que encontramos acá. Tenemos, hermanos, el antecedente de Jesús diciendo: y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos presenta una agenda programática en la que iban a acontecer las cosas, pero los discípulos no tenían el panorama completo de lo que iba a pasar. Llega el Pentecostés en Jerusalén y viene este viento recio que llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que se conoce como el Pentecostés judío. Pero dice la Biblia en Hechos 8, 14 al 17, que ocurrió el Pentecostés samaritano. Porque dice la Biblia que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se cumplió en Jerusalén y ahora se cumple en Samaria. Pentecostés samaritano. Pero hermanos, no termina ahí, porque encontramos un tercer Pentecostés, que es el Pentecostés gentil, que dice la Biblia ahí en Hechos 10, 44, 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos, dice que estaban en la casa de Cornelio y los judíos eran muy celosos y decían: es que el Espíritu Santo es solamente para nosotros. Y de repente viene también sobre los gentiles y se cumple el Pentecostés en Jerusalén.
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos la manera programada de Dios de trabajar y cumplir su promesa. Y hermanos, estamos cada uno de nosotros dentro de la agenda del Espíritu Santo. Todos estamos dentro de sus planes, dentro de su agenda. Ahora, hermanos, qué importante recordar lo que dice Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos nuestro Señor Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa está vigente. Necesitamos un Pentecostés el día de hoy. Hermanos, ¿por qué somos pentecostales? Claro, porque creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero hermanos, ¿por qué somos pentecostales? ¿Cuáles son las marcas distintivas que nos hacen llamarnos cristianos evangélicos pentecostales? Número 1, porque creemos en el Cristo resucitado. Hermanos, creemos que Cristo vino a este mundo, que murió, pero resucitó y vive para siempre. Somos pentecostales porque creemos en el poder de la oración. Hermanos, cuando la iglesia ora junta, es como si usted pusiera un montón de bombas y dinamita. Es algo explosivo, es algo glorioso. Orar en comunidad. Por eso somos pentecostales. Hermanos, somos pentecostales porque buscamos al dador de las señales y no a las señales. Hermanos, estamos en un tiempo donde muchas veces nos hemos enamorado de las bendiciones de Dios. Ah, qué bonito es que Dios venga y me bendiga. Qué bonito es que Dios que me abrace y me prospere. Pero hermanos, necesitamos enamorarnos del Dios que da las bendiciones. Hermanos, nosotros lo buscamos a Él. No por lo que nos da, solamente porque se trata de Él. Ese es el enfoque. Por eso somos pentecostales. Somos pentecostales porque buscamos apasionadamente ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, es algo que aquel que no ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo apasionadamente debe de buscarlo todos los días. Así como el que ya lo experimentó necesita hablar en lenguas todos los días, así de tal manera el que no ha experimentado necesita pedirlo todos los días. Correr hacia el fuego, no huir del fuego. Correr apasionadamente hacia el fuego. Somos pentecostales porque le damos libertad al Espíritu Santo. Hermanos, creemos en el orden, hacemos nuestros programas, tenemos nuestra estructura, tenemos ahora sí que una manera del reloj y todo eso. Somos ordenados. Pero si el Espíritu Santo quiere hacer algo, hermanos, damos la libertad a que Él lo haga. Por eso somos pentecostales, le damos libertad. Hermanos, somos pentecostales porque proclamamos el Evangelio. Esta es una señal distintiva. Hermanos, no nos quedamos con el fuego, propagamos el fuego. ¿Cómo es una reunión llena del Espíritu Santo? Es aquella, hermanos, donde se exalta a Cristo, donde se pone a Cristo en el centro, donde adoramos a Cristo, donde levantamos nuestras manos hacia Cristo, donde somos conscientes que le estamos cantando a Cristo. Es donde la santidad de Él se siente en el corazón, donde los jóvenes adoran, donde los niños se pueden quebrantar, donde todos somos humillados ante su trono diciendo: Santo, Santo, Santo. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo viene, y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin pecado, con un corazón puro, cuya mente está puesta en las cosas de arriba. Cristo viene por un pueblo que espera su venida. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo? Porque podemos caer en el tema de decir: es que yo quiero ser bautizado para ver qué se siente.
No, es que yo lo quiero pues para poder decir, no, yo sí soy bautizado con el Espíritu Santo. Pero hermanos, hay un propósito. ¿Cuál era el propósito que nos muestra la Biblia de que viniera el Espíritu Santo? Era para hacer los testigos, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Era con un propósito, hermanos, de expandir el Evangelio. Porque pudiera ocurrir, hermanos, lo que pasó con Elías y Eliseo. Elías, el profeta de fuego, vino y puso su túnica sobre Eliseo y le dio como un llamado a decir, ¿sabes qué? Sigue adelante con lo que yo vengo haciendo. Y dice la Biblia que Dios le da una doble porción de su espíritu. De lo que había en el corazón de Elías, se lo dio a Eliseo y Elías se fue. Y Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Dios lo hizo, claro, pero hay un registro que hizo el doble de las cosas. Pero hermanos, Eliseo no levantó un sucesor. No pasó la estafeta a la nueva generación. Dice que cuando muere, lo entierran. Y la unción y el poder que se movía en su vida se quedó en sus huesos. Que vinieron y enterraron a otra persona y esa persona resucitó. Entonces, hermanos, pudiera ocurrirnos que Dios da su espíritu a la iglesia y podemos decir, no, vamos a orar, vamos a ganar la ciudad y todo, pero que no demos la estafeta a la siguiente generación y todo terminaría aquí. La historia de Filadelfia terminaría, pero hermanos, la visión correcta es ser llenos del Espíritu Santo, pero propagar, levantar a una nueva generación, expandir. El Espíritu Santo tiene un propósito, hermanos. No es para poder decir, es que somos pentecostales, es para, nosotros sí hablamos en lengua, sí creemos. Tiene un propósito, y hermanos, la iglesia comete el error de que cuando es llena del Espíritu Santo se encerró en Jerusalén. Y bien bonito, dice la Biblia, que partían el pan, comían juntos, se congregaban en casas, tenían todo por común. Dice la Biblia que vendieron sus casas, tomaban el dinero, se lo daban a los pobres. Y bien bonito. Y Dios viéndolos desde el cielo y diciendo, ¿ya están listos para compartir el Evangelio? Y ahí están todos en unidad, porque la unidad es buena, hermanos, pero una unidad funcional, una unidad estratégica, una unidad con propósito. ¿Sabe? La manera en la que Dios trabajó fue que les envió persecución. Asesinan a Esteban y viene una gran persecución, dice la Biblia. Pero esa persecución hizo que recordaran su propósito. ¿Por qué? Porque iban predicando por todo lugar. Iban haciendo discípulos, iban propagando, iban haciendo aquello que debieron haber hecho desde el principio. Hermanos, hay que recibir al Espíritu Santo, pero conscientes de que es para ser capacitados para cumplir una misión. No para quedarnos tranquilos. Hermanos, el que recibe el Espíritu Santo es desafiado a ir por más, a servir a Dios de una mejor manera, de adorarle de una manera más grande, de propagar nuestra fe con los que nos rodean. Este es un desafío y un compromiso que hemos de recibir cuando tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Pero hermanos, también el Espíritu Santo viene para transformarnos, viene para hacer todas las cosas nuevas. Yo no sé usted, pero yo quiero ser mejor todos los días. Yo quiero poder llegar a ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Hermanos, el Espíritu Santo nos empodera con fines evangelísticos y misioneros. La palabra, hermanos, testigos en la Biblia, no es como lo que culturalmente entendemos de que, yo doy fe, yo vi, yo soy testigo. ¿Sabe lo que significa la palabra testigo? Significa mártir. Lo que la Biblia quiere decir, y me seréis mártir
hasta lo último de la tierra. Un mártir es el que muere por Cristo. Entonces, ahí está, nomás que los traductores bíblicos dijeron, no, para que se entienda mejor, vamos a ponerle testigo. Yo le hubiera puesto mártir, tal cual. Pero hermanos, es algo, tenemos que estar conscientes en qué estamos. No, el ser cristiano, hermano, no es una actividad que desarrollamos los domingos o los días de servicio. Es un estilo de vida hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último día. Hermanos, uno de los propósitos de ser llenos con el Espíritu Santo es recibir su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo va en un solo paquete. No puedo decir, ya tengo amor, pero me falta templanza. O tienes el fruto o no lo tienes. Y como cristianos, qué necesario es poder contar con el fruto de su Espíritu. Es para experimentar los dones del Espíritu. La hermana testificaba, experimentó en su cuerpo la sanidad. Es un regalo del Espíritu de Dios. Hermanos, eso necesita ser cotidiano en la iglesia. Eso necesita ser cotidiano en nuestras casas. Se siente enfermo, vamos a orar por ti. La vecina está enferma, vamos y oramos por ella. Vemos a alguien en necesidad, nos detenemos y compartimos el evangelio. Algo cotidiano, algo de todos los días. Oye, pero en la escuela no puedo hablar de la fe. En la escuela necesitamos más cristianos. Hoy en el trabajo me van a correr si me ven en la cámara que estoy predicando. Hermanos, el cristiano necesita ser cristiano las 24 horas del día. Tenemos un compromiso alto con Él antes que con los demás. Hermanos, dice la Biblia que también uno de los dones es para que los milagros, las señales y las maravillas sean cotidianos en nosotros. También para consagrarnos, para servir. ¿Cuán necesario es el Espíritu Santo a la hora de servir? Porque esto nos da el enfoque de que es para Dios y no para los hombres. El Espíritu Santo da nuevas fuerzas cuando ya no hay. El Espíritu Santo lo necesitamos para saber perdonar. Hay personas que no pueden perdonar, es que no puedo, lo intento humanamente. Es que, hermanos, el perdón es algo sobrenatural. Es algo que el Espíritu Santo solo puede hacer. Perdonar y saber pedir perdón. Porque a veces no cerramos el círculo. Qué importante es saber pedir perdón también. Para crecer. La Biblia nos muestra que la iglesia se propagó y se expandió y fueron, en una predicación se convirtieron como 3,000. Imagínense, en una predicación de Pedro, el que negó a Jesús, 3 veces lo negó, y el regalo que le da el Espíritu Santo es que predique, y 3,000 se convierten. Pero todo fue por gracia del Espíritu de Dios. Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo, podemos decir algunos, es que no lo entiendo, me da miedo, voy a huir del fuego. Pero hermanos, es tiempo de que corramos hacia el fuego. Aunque no lo entendamos, acércate al fuego, ahí recibirás las respuestas. Dice la Biblia que en Pentecostés empezaron a hablar en otras lenguas y muchas de las culturas que estaban presentes entendían lo que decían. Pero había otras lenguas que eran las maravillas de Dios. Esto es lo que se le conoce cuando una persona es bautizada y habla en otro idioma, un idioma de alguna cultura. Esto se conoce como stenolalia, una lengua del corazón. Y hermanos, yo he visto esto. En la Sierra Tarahumara he podido ver hermanos tarahumaras hablando un francés perfecto. Hablando las maravillas de Dios. Una persona que no sabe leer y escribir y verlo, hermanos,
Hablar en francés es una maravilla de Dios. Es algo impresionante. Pero también, hermanos, he podido encontrar la manera en la que el Espíritu Santo bautiza con lenguas angelicales, con lenguas que hablan de las maravillas de Dios, y esto se le conoce como glosolalia. Es hablar en una lengua que no tiene una traducción o una interpretación tal cual. Entonces, ahorita hay movimientos que dicen, es que no existe el bautismo con el Espíritu Santo, eso ya terminó. Hermanos, ocurrió en Pentecostés, ocurrió en Estados Unidos con Matilda, en el año de 1800, ocurrió en Topeka, ocurrió en Azusa, ocurrió en el avivamiento de Asbury, en la Universidad de Asbury hace unos años, y sigue ocurriendo el día de hoy. El Espíritu Santo está vigente. Somos pentecostales porque creemos en el bautismo con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu te da que hables. Y el día de hoy, hermanos, vamos a poder tener un altar donde vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos a ejercitar, a llevar a cabo el ejercicio del hablar en otras lenguas. A mí me han dicho, oye, es que ¿qué se necesita? Se necesita fe. Cuando aceptaste a Cristo en el corazón, recibiste el paquete completo. Él te da acceso a su presencia. Tú puedes venir a Él en oración, tú puedes servirle, adorarlo, pero también el Espíritu Santo es parte de lo que Él te entrega. Solamente necesitas recibirlo. Así como recibiste la salvación, puedes recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En algunas personas ocurre el día que se convierten. Hay muchos testimonios de personas que el día que aceptan a Cristo, ese día le regala al Señor la experiencia pentecostal. Hay personas que siendo bautizadas en agua, ahí mismo en el agua, el Espíritu Santo les da otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Y hay personas que después de años de ser cristianos reciben esta experiencia. Pero de lo que sí estoy seguro, hermanos, yo no entiendo cómo trabaja Dios, pero sí estoy seguro de que Él cumple su promesa. La Biblia dice que es para todos, para toda carne, para chicos y grandes, y eso nos incluye a nosotros. Yo veo que hay una agenda, esta agenda nos incluye a nosotros. Dice, porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para los que están cerca, eso nos incluye a nosotros. Entonces no hay nada que impida, solamente el pecado. Si hay pecado en nuestro corazón, si no nos hemos rendido enteramente, una persona que no camina bajo los estándares de Dios no puede vivir esta experiencia. Pero una cosa no va conectada con la otra. No podemos decir, es que no me ha bautizado el Señor porque estoy en pecado. No. Hay cristianos fieles que están consagrados, que están sirviéndole y aún no les llega, pero el Señor tiene su tiempo perfecto. Lo que sí es que, hermanos, hay muchas llenuras, pero un solo bautismo. Hay servicios en donde nos conectamos con Dios y le adoramos y sentimos que algo empieza a suceder y de repente como que termina la experiencia. Eso es una llenura. Poco a poco Él te va llenando. Poco a poco Él está trabajando hasta que llega ese momento que la copa empieza a rebosar, a desbordar y somos saturados con el Espíritu Santo. Hermanos, nos vamos a acercar al Espíritu Santo para desarrollar una amistad con Él. Amistad con el Espíritu Santo, comunión. Venir a buscarlo, como dijimos ahorita, no por lo que nos puede dar, sino por quien es Él. Hemos dicho y se ha dicho, hermanos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero, hermanos, en la Trinidad no hay jerarquías. Nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los tres son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, no, el Espíritu Santo no va al último. Él es Dios.
es una persona. El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se acerca, el Espíritu Santo es sensible, pero también es amoroso, nos exhorta, nos redarguye. Él opera en la vida de la iglesia. Lo podemos sentir, lo podemos experimentar, pero hermanos, necesitamos desarrollar una amistad con Él, acercarnos en nuestras oraciones, orar dirigidos a Él, decir: Espíritu de Dios, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Y la manera en la que exaltamos a Cristo y la manera en que adoramos al Padre, también nos conectamos con su Espíritu. Es una manera completa, una manera intencional en la que debemos de empezar a hacer las cosas, hermanos. No despojar al Espíritu Santo. Espíritu, quiero tus milagros. Espíritu, quiero tu sanidad. No, hermanos, queremos comunión con Él. Una amistad, algo permanente, algo de todos los días. Intimidad, relación, cercanía. Y de esta manera, hermanos, hemos de desarrollar el viaje por nuestra vida cristiana de una mejor manera. Hemos de viajar con fuego, pero la manera en la que Dios quiere que esto suceda ahora es que el fuego vaya dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, viajando con fuego en lo cotidiano. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Y hermanos, yo quisiéramos un altar al Espíritu Santo en este día del Pentecostés. Yo no sé, hermanos, cuántos aquí ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Sé que algunas personas aquí lo han hecho, con evidencia de hablar en otras lenguas, pero también tenemos un grupo que no lo ha experimentado. Y creo que tiene mucho que ver con este tema, de que es algo quizá desconocido. Todo este servicio, todas las canciones iban dirigidas al Espíritu Santo. Y estamos ahorita en la posición, hermanos, de estos caballos en medio de un incendio. La caballeriza fue abierta. Usted tiene dos opciones: o huye del fuego, corre por su vida, o hace un alto y comienza a observar al Espíritu Santo como una persona, y comienza a honrar la persona del Espíritu Santo. Y una vez viendo todo lo que ocurrió el día de Pentecostés y ver cómo no fue un accidente, sino fue el cumplimiento de promesas y profecías y del plan, de la agenda de Dios, y corremos hacia el fuego, pero la decisión es personal. Nadie puede forzar el movimiento del Espíritu Santo. Él se mueve como Él quiere, en chicos, en grandes. En la Sierra Tarahumara, hermanos, he visto cosas impresionantes de cómo el Espíritu Santo se mueve, porque los hermanos tarahumaras no tienen ningún tipo de prejuicio teológico, vienen solamente a buscar a Dios, al Dios que cambió su vida, y vienen y oran. Y de repente, como su corazón está sin bloqueos, sin prejuicios ni nada, sin temor, el Espíritu Santo viene y los satura. Y es algo natural, algo orgánico. Nadie puede forzar ni manipular. Esto es algo como lo que nos muestra la Biblia. Ellos estaban orando. No tenían electricidad, no tenían instrumentos musicales. Solamente era un pueblo obediente a la voz de Jesús, que les dijo: oren y esperen. ¿Por qué no hacemos este ejercicio? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos el día de hoy y comenzamos a orar? Las mejores historias son las que fueron escritas por el Espíritu Santo. Esas son las mejores historias. Y la historia de Pentecostés
es nuestra historia también. ¿Por qué no comenzamos a orar? Comenzamos a ponernos en sus manos. Me gustaría primeramente que pudiéramos tomar un tiempo para estar a cuentas con Dios. No sé si esta semana ocurrió algo, si hay alguien aquí que no se ha puesto a cuentas con Cristo. Quizá hay algo de lo cual debemos arrepentirnos o pedir perdón. Hagámoslo como lo hemos hecho en otras ocasiones. Decirle: Padre Celestial, aquí estamos, aquí está tu iglesia que te ama. Venimos a ti en humildad. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por las cosas, Señor, que a veces hacemos y no sabemos, Señor, que están mal. Perdónanos por esos pecados de los cuales no hemos estado conscientes. Perdónanos, Señor, por las malas decisiones. Perdónanos, Señor, por enemistarnos con el prójimo. Perdón, Señor, por ver lo que, Señor, es indebido. Perdónanos por lo que hemos escuchado. Perdónanos por lo que hemos hablado, de lo cual, Señor, tú no te has agradado. Perdónanos. Ven una vez más y llénanos de tu perdón. Ven y haz todas las cosas nuevas. Ven y limpia nuestro corazón, que podamos ser esos vasos limpios, esos vasos de honra, Señor, en los cuales puedas depositar tu gloria, tu presencia. Perdona, Señor, a tu iglesia las veces que no te hemos dado el lugar que te corresponde. Perdónanos y ayúdanos a ser mejores cada día. Que venga tu perdón, Señor, a manifestarse sobre cada uno de nosotros. Póngase a cuentas con Dios. Tome unos momentos solamente más de ponerse a cuentas con Él. Señor, sin duda te necesitamos, sin duda te anhelamos, sin duda, Señor, hay a veces cosas que es todo